Ok, vamos a dar inicio entonces a la clase de introducción a los métodos computacionales, sección CB64. Hay unas manitos levantadas, díganme, ¿qué preguntas me quieren hacer antes de iniciar la clase? Buenos días, profesora. Leonardo, Soy Leonardo del grupo 4 y disculpe, parece que nuestro trabajo no se pudo visualizar, trabajo parcial al momento del Lab Designer y todo eso. ya va, un minuto, no estoy entendiendo, Leonardo, ¿qué me dices? Que nuestro trabajo de Lab Designer no se pudo enviar. O sea, no se pudo enviar, sino no se pudo ver, mejor dicho, pero sí lo enviamos. Ok, bueno, hay dos grupos que yo no pude visualizar su App Designer. Entonces, les pedí bueno, les puse como mensaje, como información cuando revisé en aula virtual su proyecto, les puse que para actualizar, por favor, me lo mandaran de manera urgente, ¿ok? Sí, Yo estoy esperando hoy, antes de la 1, que terminen, que me lo manden, ¿ok? Que yo termino de dar clases para revisar que efectivamente funciona bien, correctamente, y entonces actualizarle sus notas a esos dos grupos. Esos dos grupos tienen, por supuesto, quitado, restado todo lo que corresponde a la apps porque no la vi. Pero vi que en la exposición sí la presentaron, o sea que fue un error en el envío o simplemente una omisión, pero les estoy dando el chance, ¿ok? sí, profesora, Para justo que me la... ni bien envié el correo, ya le envié los datos que pidió, los archivos que pidió, solo que justo hicimos pruebas nosotros antes de enviar el trabajo y cuando enviabas el archivo M, a un compañero no le abría, entonces por eso lo enviamos de esa forma, pero parece que de la forma que lo enviamos no le llegó a abrir. Entonces ya le envié No, solo solamente me el llegó el archivo. PDF. Y acuérdense, no solamente mandarme el archivo del app design de la apps, sino también mandarme cualquier otra cosa que requiera para ejecutar correctamente. Es decir, si hay una imagen, la imagen, si hay un código externo, los códigos .m externos, todo lo que necesita la apps para funcionar correctamente. Que yo la baje a mi máquina, la ejecute y todo funcione perfectamente, ¿ok? Ok, ¿Está profesor. claro? Sí, a mi correo, Ana, a mi correo electrónico. ¿Ok? Listo. Vale. No se olviden porque voy a darles chance hasta la 1, porque a la 1 subo notas Sócrates. ¿Ok? Si alguien tiene algún reclamo sobre su nota, algún grupo, por favor mándenme un email también. ¿Ok? Informándome. Bueno, si no, esas son todas las preguntas que tenían. Si no hay más preguntas, habíamos dejado algo pendiente, ¿verdad, chicos? Teníamos unas tareitas pendientes. Déjenme buscar mi librito. Ok. Para el módulo 2, o para la segunda PC, ¿quién hizo las tareas que estaban pendientes? Teníamos 2 tareas pendientes, ¿verdad? ¿Sí? Chicos, rapidito, para que nos rindan las 2 horitas, Sí, tenemos profesora. que comenzar de nuevo. Ajá. ¿Cuál era la primera tarea pendiente? Tenían un código, ¿no? ¿Cuál era? Chicos, ¿quién me dice cuál era el código que estaba pendiente? Aquí se le he colocado por el chat. Ajá, ok. Ajá, uno era Gauss-Jordan, perfecto. ¿Alguien lo hizo?
¿Quién hizo Gauss-Jordan? Profesora, ¿Alguien hizo la tarea? pidió hacer la función de matriz inversa y Gauss-Jordan y Seidel, pero solo, o sea, solo pasarlos a código. A ver, ¿quieres compartir, Leonardo? Déjame darte bondades, ya va, un minuto. Ok, ahora sí. Si quieres, comparte a ver qué hiciste. A ver, un momento. Compartir pantalla. Ya. Aparte de Leonardo, para ir anotándolos, ¿alguien más hizo la tarea de el código de Gauss-Jordan, del algoritmo de Gauss-Jordan? José, ¿quién más? ¿Quién más aparte de José? Ya va. María. Giancarlo. Fernando. Ana. Acá está, profesora. Ok. No veo nada. No, pero ese no es Gauss-Jordan. ¿Sí? Gauss-Jordan Ese no es no, o sea, Gauss-Jordan. no pidió Gauss-Jordan, pidió o sea, solamente convertirlo a la No, matriz no, no. inversa. Hay dos tareas que he mandado, Leonardo. Una que es Gauss-Jordan y otra que es, ¿cómo se llama? Los métodos iterativos, Jacobi, Gauss, Seidel. Sí, profesora, ¿Ok? o sea, porque usted pidió de que hagamos una función de que le arroje directamente a la matriz inversa. No. Sí, yo lo tengo Ajá. guardado en el Ok. documento. Es que me estabas mostrando otro código. Ahora sí. Un minuto. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, para Ya va, que empezar, no veo absolutamente nada, la verdad. ¿no se puede ver? Está tan chiquito, yo soy tan ciega. A ver, Ajá, ahora lo veo un poquito mejor. Ok. Entonces, ya ajá. primero definí Divides entre. la función en donde va a ser A Ujú. inverso igual a Ok. Gauss-Jordan. Función Ujú, para determinar la matriz inversa de A. A va a ujú, ser una matriz cuadrada. ujú. A va a ser la matriz inversa. Eh, Evalué las dimensiones. Que MN va a ser las Ok. dimensiones Ahí de pudieras ahí pudiste haber preguntado, después de calcular size, después de usar la función size, ahí pudiste haber hecho si m es diferente de n, mandar un mensajito, la matriz no es cuadrada, más y cuadrada. también terminar, ¿verdad? Claro. Fíjate, Después ahí donde pusiste error, el determinante es diferente de cero, ahí deberías poner un return para que te salga de la función, porque si no continúa. ya. Entonces, debajo de Return. error tienes que poner un return para que se salga de la función, porque ya no puede continuar si el determinante es igual a cero, porque significa que la matriz no tiene inversa, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces ahora haces, fíjate, está incompleto, creo yo, si no me equivoco, porque fíjate, en el primer paso, para uno, esto que está aquí en este primer for, para k igual 1 hasta n menos 1, ahí llevas la matriz a una triangular superior, ¿verdad? Sí. Pero todavía no has llevado, lo tienes abajo, a ver, baja.
Sí, primero a ello, lo llevo a Ah, ok, una... ok, ok. Ok, ya vi el otro ciclo. Es que no veía dónde estaba el ciclo que llevaba la parte superior a cero también. Es el último for. Primero llevas Sí, a uno los pivotes y luego llevas la otra parte a cero, la parte triangular superior. Ok, claro. Sí. vamos a probar con una matriz cualquiera. Define A igual. A ver, vamos a definir A igual... vamos a ver, Ujú. mm, lo había hecho con el del ejemplo que nos dio, no me acuerdo cuál era. Ajá, ¿tienes copiado el ejemplo? Ay, a ver, voy a buscarlo. Un ratito. Ese está... Si ya lo ejecutaste tú allí, puedes subir con la flechita o si lo tienes Sí, en pero algún pedazo sí del código. ya lo tenía hecho, entonces no creo que se haya guardado el código, la matriz con la que lo ejecuté. O sea, ya lo había probado de ese tiempo. No importa, sube con la flechita, a ver si lo vemos ahí. Párate ahí. No. Abajo la ventana de comando, párate ahí frente al lado, Ah, ya. ajá, y ve subiendo. Ahí está. Este es. Ahí, Sí, este dale, es. enter. Es- Ese es, Enter. dale. Y ahora invoca la función. Copia arriba la función. A ver, ¿dónde está? Ya, ahí igual a J. Ujú. Mm, Y me Ok, salen los sube un valores. poquito, abre más espacio, cierra un poco el espacio, abre más la ventana de comando, ajá. Y ahora hazle inf de A para ver qué te devuelve inf de A y comparar los resultados con la función inf de A. Ujú. Ahí está, ok. Entonces, perfecto, funciona muy bien tu código. Muy bien, Leonardo. Tú eres Leonardo Chunga, ¿verdad? Sí, profesora. Entonces, fíjense, tengo anotados, a ver si me faltó alguien. José Alcalde, María Deur, Giancarlo Torato, Fernando Rodríguez, Ana Hernández y Leonardo Chunga. ¿Alguien más que no haya anotado? ¿Alguien más? Me siguieron todos, me escucharon, ¿verdad, chicos? Sí, profesora. Ok, ahora la tarea 2. La tarea 2 fue que trajeran para hoy, ¿verdad? Jacobi y Gauss-Seidel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Quién transcribió? ¿Quién hizo? Y bueno, eso solo era transcribirlo porque los códigos ya estaban en, en MATLAB, ¿sí? Las diapositivas perdón, estaban en las diapositivas del curso que yo les mandé. ¿No se las mandé, Brian? Sí, profesora. Brian, yo les mandé a ustedes sí se los mandé, ¿no? El archivo de métodos iterativos con el que yo trabajé. Sí se los mandé, ¿no? ¿Alguien me responde, porfa? Ajá, ¿y quién? Levanten la mano, ¿quién hizo la tarea de transcribir Jacobi, Gauss y Bell? ¿Nadie? ¿Leonardo? ¿Quién más? ¿Solo Leonardo?
Ok, bueno, entonces solo Leonardo se ganó el punto, el bonus. Nadie más lo hizo. Bueno, entonces hoy, chicos, vamos a empezar, como les dije, tema nuevo. Bueno, yo quería probar con ustedes los algoritmos, pero si no los han transcrito, sino solo Leonardo, ya Leonardo presentó su tarea 1. Así que bueno, lo dejamos para la próxima clase a ver si lo traen. Y hacemos algún ejercicio con eso, ¿ok? Pero quiero que todos traigan sus códigos hechos. ¿Está claro? Ok, entonces vámonos a... déjenme abrir el archivo. Vámonos a trabajar hoy con un tema nuevo. Vamos a resolver ahora un problema diferente, ¿sí? Vamos a trabajar hoy con empezar la unidad 4, que es raíces de ecuaciones no lineales, ¿ok? Entonces ya va, déjenme buscar, abrir el archivo, que no lo termino de conseguir, un minuto. Estoy usando las diapositivas que están subidas en este caso. ¿Ok? Este PDF, déjenme abrir aquí un minuto, compartir archivos. Un segundo, chicos. Ya va, que cuando tengo un montón de cosas, aplicaciones abiertas, la máquina se me pone muy pesada. Avísenme si ven mis diapositivas, por favor. ¿Por qué no las puedes? A ver. ¿Ahora lo ven? Sí las ven, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, Sí, bueno, sí. chicos, fíjense. Nosotros hemos visto ya métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden a valores iniciales. Vimos sistemas de resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales. Vimos tanto métodos directos como métodos iterativos, que fue lo último que vimos, ¿verdad? Y finalmente, ahora estamos parados en la unidad 4. Vamos a comenzar hoy con raíces de ecuaciones no lineales. Gráficamente, ¿quién me dice qué significa resolver hallar la raíz de una ecuación no lineal? A ver, ¿qué significa? Entonces yo tengo mi espacio R, ¿ok? Y una gráfica, ¿verdad? Que de una cierta función que va de R en R. ¿Qué significa hallar la raíz o los ceros de la función? La raíz de la ecuación, ¿cuáles son sus posibles soluciones de qué, Nicole? ¿De qué cosa? Si esta es mi gráfica, supónganse que esta sea mi gráfica de f. Esta es mi f de x. ¿Qué significa entonces
hallar las raíces de la ecuación f de x igual 0. ¿Qué significa? ¿Quién me lo dice? Gráficamente, ¿qué significa? Yo quiero resolver en cuántos puntos intersecta a quién, qué cosa. ¿Quién es la que intersecta y qué cosas y dónde intersecta? Porque fíjate que aquí hay una intersección con eje X y hay una intersección con eje Y. Entonces me tienes que decir a quién te refieres tú cuando hablas al eje X. ¿Y quién es la que intersecta el eje X? La función, ¿no? Entonces nosotros estamos interesados en hallar, ¿verdad?, los X que están en R, tal que la función se hace 0 en esos X, ¿ok? Y eso, como dice bien Nicole, no es otra cosa que, ¿verdad?, los puntos donde la función corta o intersecta el eje X. Entonces, por ejemplo, para esta función, esa función corta el eje X en 2 puntos, ¿verdad? Que lo voy a llamar, supónganse, alfa 1 y alfa 2. Entonces, f evaluado en alfa 1 vale 0, ¿verdad? Claramente. Y f evaluado en alfa 2 también vale 0. Entonces, para esta función, ella tiene 2 raíces, ¿sí? ¿Está claro? ¿Me siguen todos? ¿Sí? Entonces, claramente hay funciones que sabemos, ¿verdad?, cómo obtener esas raíces, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les doy a ustedes la función f de x, por ejemplo, x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Cómo me resuelven el problema f de x igual 0? ¿Qué hacen allí? Oye, un minuto, chicos. Ajá. ¿Quién me dice, chicos, cómo resolvemos ese problema? ¿Ah? Ok, igualamos a 0 y en este caso, ¿verdad? Hacemos f de x igual 0, muy bien, y nosotros para este caso tenemos la formulita, ¿verdad?, de menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Entonces ahí no tenemos gran problema para hallar las 2 raíces, ¿verdad?, que tiene ese polinomio, porque este es un polinomio de grado 2 que corta el eje X en 2 puntos, ¿sí? Es una parábola, ¿sí, chicos? Donde en este caso A vale 1, B vale menos 2 y C vale 1, ¿sí? Pero si yo les doy, por ejemplo, les doy esta función, e a la x menos 1, ¿esa es fácil de obtener? Las raíces de esa ecuación. ¿Qué me dicen? Sí, ¿cómo la obtenemos, Leonardo? ¿Cómo sería en este caso? Leonardo dice sí, después dijo no, te arrepentiste, Leonardo. Y Freddy dice sí. ¿Cuál es la raíz de esa ecuación diferencial? ¿Cuál es?
X igual 0. ¿Sí? Efectivamente, ¿no? ¿Y cómo me lo verifican que es X igual 0? ¿Cómo me despejan X de allí? Aplicamos logaritmo en ambos lados. Muy bien, Nicole. Neperiano, mejor, ¿verdad? Logaritmo neperiano. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que a la X es igual a 1. Aplico neperiano en ambos lados, ¿verdad? Ese neperiano de 1 es 0. Y este señor, por propiedad del neperiano, baja, ¿verdad? Y neperiano de E es 1. Entonces me queda que X es igual a 0. Esa también es fácil de obtener. Pero imagínense que yo les doy esto. Les doy f de x igual a e a la x menos neperiano de x menos 3 más 2. Yo les doy eso que está allí. ¿Cómo me hallan ahí la raíz? O las raíces de esa función que me acabo de inventar. No sé ni siquiera si tiene o no tiene. Pero, ¿cómo hallan la raíz de esa señora? ¿Qué me harían allí? Lo pueden hacer de manera analítica, les pregunto, como hicimos los dos anteriores. ¿Ah? ¿Qué me responden, chicos? Vamos rapidito. ¿Pueden obtener ahí la raíz de esa función de manera fácil? Chicos. No, la respuesta es no. Muy bien, Freddy, muy bien, Fernando. ¿Por qué? Porque el x está como exponente del exponencial y hay otro x que está como acompañante del neperiano. Yo no puedo despejar x de manera sencilla como el caso anterior, ¿verdad? Entonces, en esos casos es muy conveniente, como no lo puedo resolver de manera analítica, entonces es muy conveniente un método numérico que, aun cuando no me halle la solución exacta, me puede dar una buena solución aproximada. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces ahí conviene usar un método numérico para hallar la solución del problema. ¿Sí? Una aproximación a la solución del problema. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a dedicar a hacer esta semanita y mitad de la que viene. ¿Ok? Nosotros vamos a ver en este caso 4 métodos, ¿verdad? Para resolver este problema. 4 métodos numéricos. 2 métodos que son llamados métodos de bisección y método de regula falsi, que también pertenecen a la familia de los métodos cerrados, ¿ok? Y en este mundo, en el mundo de raíces de ecuaciones no lineales, los métodos numéricos se clasifican en dos grandes familias, en los métodos cerrados y los métodos abiertos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, que en los métodos cerrados, como su nombre lo indica, nosotros vamos encerrando, partimos de un intervalo dado, AB, ¿ok? Y nosotros vamos, ¿verdad? Obteniendo, aquí sí son métodos iterativos, todos los métodos que vamos a ver en estos casos, y aquí vamos generando una sucesión de intervalos, ¿ok? El primero, déjenme un momentito, déjenme correr para abrir más espacios. Entonces nosotros partimos de un primer intervalo, ¿ok? Que es hacer a B, ¿ok? Partimos de un primer intervalo que es AB.
que lo podemos llamar como A0B0 o A1B1, depende del libro, hay quienes comienzan desde A0B0, otros comienzan desde A1B1. A partir de este señor obtenemos otro que es A1B1 y así vamos obteniendo un montón de subintervalos, ¿ok? Donde todos ellos contienen a la raíz. Yo parto, ¿ok? Seguro, yo tengo que partir de uno que contenga la raíz. Es decir, que el alfa, supónganse, alfa es una raíz, ¿verdad? Entonces, alfa debe pertenecer al intervalo AB. Y yo voy a ir generando intervalos cada vez más chiquitos, donde cada uno de esos intervalos contiene a la raíz que estoy buscando. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Me siguen todos? Un minuto, chicos. ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros, ¿verdad? Vamos generando una sucesión de estos señores, tal que en cada subintervalo yo garantizo que está la solución del problema, es decir, está el alfa, está la raíz de esa ecuación no lineal. Entonces, lo único que yo voy haciendo es achicando. Yo parto de una B, supónganse así, y yo voy haciendo cada vez, voy obteniendo cada vez subintervalos que me van conteniendo a la raíz, pero esos subintervalos en cada paso son cada vez más pequeños, ¿ok? Entonces, en algún momento yo me paro cuando ese subintervalo sea, ese último intervalo sea tan chiquito como yo quiera, ¿ok? Pero siempre que me contenga la raíz. Y después están los métodos iterativos de la familia de los métodos eh, abiertos, ¿ok? Ahí no, ahí yo lo que doy, no tengo intervalos, ¿ok? Sino doy iterados iniciales, ahí no encierro a la raíz en un intervalo en cada iteración, sino que yo parto de uno o de dos iterados, depende del método, en algunos parto de uno solo, en otros parto de dos, y voy generando, ¿ok? Dados X0 o X0 y X1, ¿verdad? Yo genero una sucesión, ¿ok? Se genera una sucesión tal que, ¿verdad? Esa sucesión si converge, ¿ok? Si converge a alfa, ¿ok? ¿Está claro? Entonces son conceptos diferentes. Vamos a ver como métodos cerrados, bicepción y regula falsi, y vamos a ver como métodos abiertos, secante y Newton. ¿Ok, chicos? ¿Me siguen todos? Voy a hacer aquí un pequeño break para pasar asistencia, ¿ok? Como les comenté en la clase pasada, voy a tomar fuertemente la asistencia a clase para el segundo módulo, para la segunda PC. Entonces, Ronald Aburto, José Alcalde, Brian Arco, Brian estaba, ¿no? Brian,
¿Me escuchas, Brian? Adrián Cabrera. Adrián Cabrera. Arturo Castillo. Bruce Chávez. Leonardo Chunga. María Deur. María Deur. Presente. Luis Helguera. Luis Helguera. Luis Figueroa. Ana Hernández. Presente, Miss. Sergio Laván. David Lucero. Aldair Luna. A ver. Aldair, ya te vi. Ricardo Miranda. Freddy Osores. Ray Palomino. Ray Presente. Palomino. Ok. Presente. Sí, ya te escuché, Ray. Gracias. Omar Pari. Nicole Portocarrero. Grecia Reyes. Eddie Reynoso. Eddie. Salvador Ríos. Fernando Rodríguez. Presente, Miss. Ok. Fernando, ¿verdad? Sí, profesora. Fernando, presente. Ok. Euler Ruiz. Leonardo Salgado. Giancarlo Torato. Julio Valdivia. Brian Velázquez. Ángel Vitonera. Y Carlos Visconde. Voy a repetir los que marqué ausentes. Si alguien escucha su nombre, por favor avísenme para ponerle presente. Entonces, no están en clase Ronald Aburto, Adrián Cabrera, Arturo Castillo, Bruce Chávez, Luis Helguera, Luis Figueroa, Sergio Laván, David Lucero, Ricardo Miranda, Omar Pari, Grecia Reyes, Eddie Reynoso, Salvador Ríos, Leonardo Salgado y Euler Ruiz, Brian Velázquez, Ángel Vitonera y Carlos Visconde. Si alguien escuchó su nombre en esta última tanda, por favor informe. Sí, a Brian no le puse falta porque yo sé que él estaba. Él me respondió algunas preguntas que yo hice. A él no lo puse como ausente, ¿ok? Pero, por ejemplo, Luis Fabricio Figueroa, a ver. Ajá, Luis Fabricio Figueroa, según lo que yo estoy viendo, está conectado, pero ya lo llamé y no me respondió. Igual a Leonardo Salgado. Son dos que yo estoy viendo conectados, pero que no respondieron. Bueno, espero que aparezcan.
y que me avisen. No, él que me avise que está en clase y le cambio. Ok. Están conectados, mas no están aquí con nosotros. Esa es la realidad. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver en qué consiste el primer método que vamos a ver. Entonces es importante, fíjense. Recuérdense que nosotros queremos ver f de x igual 0, ¿verdad? Queremos hallar, ¿verdad? Los x tal que f de x es igual 0. Y bueno, aquí está la grafiquita de f de x. En este caso tenemos un único x, ¿verdad? Que corta a el eje X. ¿Ok? Ahora, yo pudiera hallar la solución de ese problema de otra manera. Fíjense, supónganse que yo puedo descomponer la función f de x. Supónganse que yo tengo la función f de x igual a e a la x menos x. Supónganse. Bueno, yo claramente puedo expresar esta primera señora, la puedo definir como h de x, ¿verdad? Yo puedo definir esta como h de x y esta como, para mantener coherencia con lo que está en la diapositiva, esta me conviene definirla como g de x, ¿ok? Y esta como h de x. Entonces, mi función e a la x es g de x, mi función x es h de x, y entonces yo puedo ver el problema como g de x igual a h de x, es decir, ver dónde se intersectan las dos curvas, ¿ok? La curva g de x y la curva h de x. Ahora, hay una manera, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo e a la x menos x, entonces yo voy a ver, ¿sí? Dónde se intersectan la curva e a la x, ¿ok? Donde se intersecta la curva e a la x y la curva y igual a x. Entonces ellas en algún punto, ellas se intersectan, ¿verdad? Bueno, se intersectan en uno solo. Yo estoy graficando eso espantosísimamente mal, ¿ok? Y pareciera que se intersectaran en un montón de puntos, pero ellas se intersectan en un único punto en este caso, ¿ok? Entonces, déjenme tratar de hacer una mejor grafiquita aquí. Entonces, supónganse que a la x es esto, y ellas se intersectan en un único punto, ¿sí? ¿Está claro? Ellas se intersectan en este x que está acá. Entonces, claramente, resolver, ¿ok? Esta es y igual a x, es decir, h de x igual a x, y esta es, ¿verdad? G de x igual a y a la x. Y veo cuál es el punto x donde ambas se intersectan, porque este señor, este punto que está aquí, ¿verdad? Este puntito que está aquí es el punto X, un Y, pero el X coincide con este X de acá. Si la función si la hubiese tratado como e a la X menos X, ¿sí? Y para eso voy a hacer una grafiquita rapidita. Voy a usar Desmos. Están viendo mi pizarra, mi diapositiva, mi pantalla, perdón, ¿sí? Ok, entonces fíjense que Desmos es muy buena para graficar funciones rapiditas de R en R. Entonces supónganse que yo tengo mi función f de x, como les dije, ¿verdad? Mi función f de x igual a exponencial de x menos x, ¿ok? Vamos a... Ella no corta el eje x, pero si le sumo
3, perdón, si le resto 3, sí, ¿verdad? Entonces yo puedo expresar, corta en 2, ¿verdad? Yo puedo expresar a esa función, voy a llamar g de x, por ejemplo, a la función exponencial de x menos 3. Y voy a llamar h de x igual a x, ¿sí? Entonces, fíjense, la roja es la original, la f de x. Fíjense que ella, ¿verdad? Corta ¿verdad? A la función en 2 puntos, ¿sí? Ella corta la función al eje X. La función corta al eje X en este punto y en este punto que está acá, ¿ok? Y yo quiero ver cuál es el corte, y esa es la función roja, ¿verdad? La que está graficada en rojo. Entonces, fíjense que yo puedo, ¿verdad? Verla también, fíjense que este punto que x ves aproximadamente es menos 2. En Desmos, ¿Perdón? porque solo se ve su diapositiva. No, estoy en Desmos, estoy mostrándole en Desmos los resultados. No, se ¿Sí? ve la diapositiva nomás. No se ve la diapositiva. Ah, no, estoy trabajando en Desmos. Ya va, déjenme volver a compartir entonces. Por eso les pregunté si estaban viendo. A ver, ¿ahora sí lo ven o no? Sí, profesor. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Entonces, fíjense, aquí grafiqué la función f de x, que es exponencial de x menos 3, que es la gráfica en rojo, ¿ok? Luego, definí la función g de x, que es la azul, que es exponencial de x menos 3. Y la h de x, que es igual a x, ¿sí? Fíjense que g de x menos h de x es f de x, ¿verdad? Es decir, que yo puedo expresar a la función, no sé cómo, aquí no puedo expresar a la función f de x como g de x menos h de x. Es decir, que hacer g de x igual a h de x es lo mismo que hacer f de x igual 0. Si observan bien, la función tiene 2 ceros, ¿verdad? Que son este aproximadamente menos 2.948 y este que está aquí, que es 1.505, ¿verdad? Fíjense, si ahora vemos la intersección de la recta y igual x con la curva exponencial de x menos 3, vemos que ellas se intersectan en este punto, que es justamente el mismo x, ¿verdad? Y se intersectan en este otro punto, que si se dan cuenta, es la misma, el mismo x para, que me da la intersección de la función con el eje x. ¿Lo están observando? Fíjense que el x aquí, donde ellas dos se intersectan, es 1.0505, y si se dan cuenta, el corte de la función con el eje x, el 0 de la derecha, es justamente 1.505. Si me voy al otro 0, o la otra raíz de la función f de x igual 0, me queda que el x es menos 2.9848, viendo la función solamente, la f, y viendo la intersección de las dos curvas, si se dan cuenta, la abscisa, ¿verdad?, de esa intersección coincide con la raíz que yo estoy buscando. Es decir, que resolver el problema directamente como f de x igual 0 o, ¿verdad?, igualar g de x
igual a h de x y ver dónde se intersectan ellas dos, la abscisa de esa intersección coincide con la raíz de la función. ¿Lo ven? ¿Me siguen todos? Entonces, hay métodos numéricos que tratan el problema original como f de x igual 0, y hay otros métodos que no los vamos a ver en el curso, que son métodos iterativos de punto fijo, se llaman, que resuelven es el otro problema, resuelven el problema g de x igual a h de x. ¿Ok? Está claro, pero yo también puedo resolverlo de esa manera. Quiero que quede claro. ¿Me siguieron todos, chicos? ¿Sí? Vieron gráficamente, ¿no? Ok. A ver, muy bien. Entonces, sigo con, voy a volver a compartir, por si ahora no se queden viendo Desmos, porque ahora me voy de nuevo a las diapositivas, ¿ok? Ah, no, ya yo sé lo que está pasando. Es que yo estaba era compartiendo archivo, no compartiendo pantalla. Ok. Entonces, vámonos a, bueno, ya aquí les planteé el por qué la importancia del problema, por qué es interesante hallar, ¿verdad? Usar métodos numéricos en casos en que la función, como les dije, no sea fácil de despejar ese X. Entonces, este tipo de problemas surge muchísimo, en muchísimos problemas de la ingeniería civil, ¿ok? Por ejemplo, un caso muy emblemático es: encuentre una componente horizontal de tensión H en un cable que pasa por el punto 0Y sub 0 y el punto XY, donde W es el peso por unidad de longitud del cable. Entonces yo sé, ¿verdad?, que la teoría me dice que esa función, ¿verdad?, yo la puedo expresar, la función que me define esa tensión H, ¿verdad?, la puedo expresar como H sobre W por el coseno hiperbólico de WX sobre H menos 1 más Y0 menos Y igual 0, donde ese H me define justamente la componente horizontal de la tensión. Entonces, fíjense que esa función, ahí no es fácil despejar H, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Porque yo tengo el punto Y0, tengo el punto XY, tengo el peso, pero yo no conozco la tensión, la componente horizontal de la tensión. Entonces, yo quisiera despejar H de allí, pero esa H no es fácil de despejar porque por una parte está multiplicando el coseno y por otra parte es parte del argumento del coseno. Claramente yo no voy a poder despejar de manera analítica esa función. Entonces, para eso voy a hacer uso de un método numérico. Otro ejemplo que tal vez no tiene nada que ver con ingeniería civil en particular, pero es un problema de ingeniería, es, por ejemplo, determinar el coeficiente de fricción C necesario para que un paracaidista de 68.1 kilos de masa tenga una velocidad de 40 metros sobre segundos a los 10 segundos. ¿Verdad? Yo sé que la velocidad de ese señor, de ese paracaidista, se puede expresar, ¿verdad?, como gravedad por masa del paracaidista sobre el coeficiente de fricción por 1 menos el exponencial elevado a la menos el coeficiente de fricción sobre la masa del paracaidista por el instante de tiempo t. Fíjense que si yo quiero, ¿verdad?, calcular el coeficiente de fricción, ¿verdad?, yo puedo despejar, ¿verdad?, de allí C. Yo quiero despejar C, pero claramente no puedo despejar C, porque él está como denominador acá y está como parte del exponencial. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo definir una función que la llamo f de C, donde despaso todo a un lado, ¿verdad?,
¿sí? No importa si lo paso al lado izquierdo o al lado derecho, aquí lo pasaron todo al lado derecho e igualamos a 0. Entonces el problema se reduce a un problema de 0 de funciones, ¿verdad? Si yo expreso esto como 1 menos e a la menos c sobre mt más, mentira, pasé esto para acá, pasé todo al lado derecho, entonces esto aquí me queda menos b de t menos b de t, ¿verdad? Pasando todo al lado derecho, y me queda eso igual a 0. Fíjense que yo conozco G, ¿verdad? Conozco la gravedad, el valor de la gravedad, de la fuerza de gravedad. Conozco la masa porque me están diciendo que es 68.1. G es 9.8, ¿verdad? Que conozco la velocidad a los 10 segundos. La velocidad a los 10 segundos es 40 metros sobre segundos. Esto es kilos, ¿ok? Y la gravedad es kilos. Y tengo que el tiempo es 10, porque ese es el tiempo que me están diciendo, ¿verdad? 10 segundos. Entonces tengo toda la información, ¿sí? Y simplemente lo que desconozco es C. Entonces me queda una ecuación que depende de la incógnita C, que es la que quiero hallar, y es el corte de esa función con el eje X. ¿Me siguen todos? ¿Sí? Entonces, bueno, ya les había dicho que íbamos a ver métodos cerrados, métodos abiertos, ya eso les hablé, y vamos ahora a ver cómo funciona el método de bisección. Primero se los voy a explicar, ¿ok? Voy a ir a compartir pizarra con ustedes y vamos a ver cómo funciona el método. Yo se los voy a hacer primero en una grafiquita. Déjenme eso sí tratar de hacer esto más chiquito, chicos, porque es que este grosor a mí no me gusta, es muy el que trae por defectos el aula. Ok, entonces fíjense, imagínense que yo, ok, uy, qué chueco. Imagínense que yo voy a grafico, ok, esta función, tengo mi X, tengo mi X, tengo mi Y, y supónganse que yo tengo la función a la cual le quiero hallar el 0, que es esta que está aquí. Déjenme graficarla en otro colorcito. A graficar esto. Supónganse que mi función F es esta que está aquí. Esa es mi función X. Y este es el señor que yo estoy hallando, ¿verdad? Este es mi alfa. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hace el método? El método lo primero que agarra es un intervalo que contenga la raíz. Yo tengo que garantizar el intervalo que yo use, ¿ok? Tengo que garantizar que contiene la raíz. Eso es lo primero. Entonces yo voy a tomar un intervalo, supónganse A, B, supónganse que yo me tomo este intervalo, que me contiene a la raíz. ¿Cómo yo garantizo que me contiene la raíz? Fíjense, si yo evalúo f en A, si yo evalúo f en el punto A, ese valor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese valor?
A ver, chicos, ¿qué me dicen? F en A y F en B, ¿cómo son? ¿Qué valor toma F en A? ¿Qué valor toma F en A? Es este que está aquí. ¿Y ese señor es positivo o es negativo? Es negativo, ¿verdad? ¿Y F en B cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Ok. Entonces, ya va. Va a ser negativo, ¿verdad? Positivo. Este señor es positivo y este señor es negativo. Fíjense algo bien importante, chicos, es que si la función es continua, yo tengo un teorema que me garantiza que si la función es continua en el intervalo AB y hay cambio de signo, ¿ok? Entonces, seguro la función tiene una raíz dentro del intervalo, ¿ok? Al menos una. ¿Está claro? ¿Y por qué se me trancó esto y no me responde? Ok, entonces, este es negativo, este es positivo, y entonces, si f de x es continua, en AB y f en A por f en B es negativo, entonces existe una raíz de f de x igual 0 en el intervalo AB. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el método? Lo primero que tiene que chequear, que tenemos que verificar, es que la función sea continua en un intervalo que damos. ¿Ok? Nosotros vamos a dar ese intervalo, dado el intervalo AB. Ese intervalo ustedes lo tienen que dar o se los puedo dar yo. Si yo no se los doy, ustedes lo buscan apropiadamente de tal manera que contenga la raíz. Entonces, ¿cómo funciona el método? El método es súper simple, chicos. El método lo que agarra, un minuto que se me está gastando la batería, ya va. Listo. Entonces, el método lo que agarra, ¿por qué? ¿Por qué me sigue diciendo que se está gastando si ya la conecté? Uy, me está fallando el cable, chicos, ya va. El cable está ahora. No agarra, ya va. Se me puede caer la clase. Un minuto. Un minuto que no sé por qué no me está agarrando. Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que el cable está fallando. Ok, entonces fíjense, ¿en qué consiste el método? Como les decía, el método parte de un intervalo que contiene la raíz. Y como les dije, si la función es continua y hay un cambio de signo, uno puede garantizar que la función tiene una raíz dentro de ese intervalo. ¿Ok?
¿Cómo comienza el método? El método agarra y dice, bueno, este señor lo voy a llamar A0, este señor lo voy a llamar B0, y obtengo el punto medio del intervalo. ¿Cómo calculamos el punto medio de un intervalo, chicos? Esa facilita. ¿Cómo calculamos el punto medio del intervalo? A ver, el punto medio de un intervalo viene definido como A0, los extremos entre 2, ¿ok? La semisuma, muy bien, muy bien. Entonces, calculo el punto medio del intervalo, ¿y qué hago ahora? Ahora veo si evalúo la función en ese punto f en c. ¿Y cómo es esa evaluación para esta gráfica? Porque por supuesto que dependiendo de cómo es el comportamiento de la función, eso puede cambiar. O sea, si yo hubiese tenido esta función, por decirles algo, si yo hubiese tenido esta función y este mi eje X y mi eje Y, aquí la f en B, la f en A hubiese sido positivo y la f en B hubiese sido negativo, ¿verdad? Depende de la función, los signos de los extremos y de cualquier punto dentro del intervalo va a cambiar dependiendo de las características de la función, ¿sí? ¿Está claro? Para esta función, ¿cuánto vale f en C0? ¿Qué signo tiene ella? Fíjense que para esa función, ¿verdad? ¿Cuánto vale f en C0? Es positivo. Fíjense que ¿dónde está la raíz? Está en el intervalo. Fíjense que nosotros dividimos el intervalo completo en dos subintervalos. El intervalo A0, C0 y el intervalo C0, B0. Es decir, que con el punto medio yo puedo armar dos subintervalos. Y dos subintervalos de la misma longitud, ¿verdad? A0, C0 tiene la misma longitud de C0, B0. Entonces, ¿dónde está la raíz? ¿En este primer intervalo o en el segundo intervalo? ¿Dónde está la raíz? En el primero. Y fíjense que claramente es donde hay cambio de signo, ¿verdad? Entonces, yo verifico si f en A0 por f en C0 es menor que 0, entonces la raíz está en el intervalo A0, C0. Entonces, ¿qué hago en este caso? Entonces, el alfa está en A0, C0. Entonces, ¿qué hago? Entonces yo mantengo el extremo izquierdo el mismo, es decir, que ahora defino A1 igual a 0 y el C1, el B1 va a ser el C0, ¿verdad? Yo corro mi B0 para acá, ¿ok? Y me quedo con un nuevo intervalo, que es el intervalo A1B1, que es este pedazo, que es la mitad del intervalo anterior. ¿Lo ven? Si hubiese sido, que no es este el caso, pero si hubiese sido, ¿verdad? Si hubiese sido el cambio de signo en el otro pedazo, entonces hubiese significado que alfa estaba en el otro pedazo, es decir, en el pedazo C0, B0. Y ahí yo me quedaría entonces para la siguiente iteración, me quedaría con el otro intervalo. Es decir, que ahí muevo es el lado izquierdo. Fíjense que en este caso el lado izquierdo quedó fijo y el lado derecho lo moví. Pasó a ser el C0. En este otro caso, entonces más bien el que muevo
es el A1. El A1 sería entonces el C0 y el B1 hubiese quedado fijo, el mismo anterior. ¿Ok? Y vuelvo a repetir el proceso. Ahora, como me quedé con este intervalo, ¿qué hago ahora? Ahora calculo, ¿ok? Calculo un nuevo subintervalo. Perdón, calculo un nuevo punto medio. Calculo ahora un C1 con el intervalo con el que me quedé, ¿verdad? Calculo un C1, es decir, calculo el punto medio de este intervalo, ¿verdad? Dije que este era 1, que este era B1, calculo el punto medio y ahora veo dónde hay cambio de signo. En este caso, ¿dónde hay cambio de signo? Fíjense que f en S1, ¿quién va a ser? ¿Va a ser negativo o positivo? F en C1, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Chicos, fíjense que el método es muy simple. El método es súper simple. Ahí va a ser negativo FC1. Entonces, ¿con qué intervalo me voy a quedar en este caso? ¿Con qué intervalo me voy a quedar? Este C1. Entonces, fíjense que me queda negativo FC1, positivo, negativo F en A1, ahí no hay cambio de signo, donde hay cambio de signo es FC1 con el primero. ¿Por qué? Fíjate que F en A1, que es el mismo A0, es negativo también. Entonces ahí negativo con negativo no me da negativo. No es menor que 0 ese producto. Fíjate que negativo con el F en E0, F en C0, que es B1, ¿verdad? Que es el extremo con el que me estoy quedando, derecho, ahí es positivo, ¿verdad? Porque este es F en B1, ¿verdad? Y este es F en A1, ¿sí? Entonces, como F en A1 por F en C1 es mayor que 0, ahí no está la raíz. La raíz está en F de A1 por F, perdón, F de C1 por F de B1. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven? Entonces, hago el mismo estudio. Yo veo dónde hay cambio de signo y con ese intervalo es que nuevo intervalo es que me voy a quedar. En este caso, ¿verdad? En este caso, F de C1 por F de B1 es el que es negativo. Entonces el alfa está en este pedazo, en el C1, B1. Y por tanto, ¿qué hago entonces ahora? Corro, ¿verdad? Mi lado derecho para acá y mi B sigue siendo el mismo. Entonces ahora, ¿quién sería el lado derecho? A2 va a ser, ¿qué cosa? A2 va a ser, ¿quién va a ser A2 en este caso? A2 va a ser C1 y B2 va a ser B1. ¿Ok? El B1 quedó fijo y muevo a la izquierda, a la derecha, el lado izquierdo. ¿Lo ven, chicos? Y vuelvo a repetir mi proceso. ¿Cuántas veces lo voy a repetir? Fíjense que ahora me quedo, fíjense que partí de este, luego me quedé y ahora me quedo con este subintervalo, que es la mitad del anterior. No sé si se dan cuenta. Cada vez que yo calcule un punto medio
y me quede con un nuevo subintervalo, ese nuevo subintervalo es la mitad del anterior. Cada vez estoy haciendo subintervalos más chiquititos. Justo, siempre se hace en el siguiente paso, muy bien Freddy, el intervalo que yo voy a seleccionar es la mitad del intervalo anterior. ¿Cuándo me voy a parar? Bueno, cuando llega un intervalo chiquitito, chiquitito que me contiene la raíz ahí adentro. ¿Lo ven? ¿Está claro? Y yo puedo tomar, una vez que yo tengo un intervalo bien chiquitito, chiquitito, yo puedo tomar como aproximación a la raíz, ¿cuál valor? ¿Cuál valor? Por ejemplo, el punto medio de ese intervalo. Ese pudiera ser mi aproximación a la raíz. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero una vez que yo he llegado a un intervalo chiquitito, chiquitito. ¿Me siguen todos, chicos? Bueno, es que acuérdate que con métodos numéricos siempre es una aproximación. Siempre. Pero si tú obtienes suponte que tú llegas suponte que tu raíz es 1 y tú llegas al intervalo 0.9998, por ejemplo, y 1.002. Bueno, si tú tomas tu alfa como el punto medio de ese intervalo, estás llegando a un valor bastante aproximado de esa señora, ¿verdad? Mientras más chiquitito tú lo tomes, mejor va a ser tu aproximación. Por supuesto. ¿Hasta qué momento? Muy bueno, Leonardo. Vamos a ver estimados de ese error absoluto. Como lo hicimos los estimados, se recuerdan para Jacobi, Gauss y Seidel, igualito, con los métodos iterativos, yo me voy a parar, ¿verdad? Cuando ese intervalo sea lo suficientemente chiquito, tan chiquito como yo quiera. Y eso va a depender, eso lo vamos a discutir en la próxima clase, eso va a depender de las cantidades de cifras significativas o de decimales exactos que yo le pida. ¿Ok, chicos? Eso lo discutimos en la próxima clase, cuál es el criterio de parada. ¿Ok? Que veamos los códigos. Entonces, fíjense, bueno, no sé si vamos a ver hoy mismo el código de este y lo podemos ver allí, vamos a ver. Entonces, sí, efectivamente, fíjense que yo estoy generando una sucesión de intervalos, no sé si se dan cuenta ustedes. Yo estoy aquí generando realmente dos sucesiones, la sucesión de los extremos izquierdos y otra sucesión que es la de los extremos derechos, ¿verdad? Yo estoy generando aquí dos sucesiones, la sucesión de los A sub I y la sucesión de los B sub I. Y la sucesión de los C sub I también. Yo estoy generando, ¿verdad? 3 sucesiones. ¿Sí? Y todas ellas convergen a la raíz. Lo que pasa es que la C sub I es un poco mejor que los extremos. Entonces yo puedo tomar como aproximación la última que me dé de los C sub I. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen todos, chicos? ¿Me siguen la idea? ¿Entendieron bien cómo funciona el método? Ok. Entonces, ahora sí me voy a las diapositivas, si todos entendieron. Y un minuto, chicos. Ajá. Ajá, entonces bueno, ahí está una grafiquita más bonita que lo que yo hago, ¿verdad? Como gráfica, ¿verdad? Entonces fíjense que ahí está la función. Bueno, ellos empezaron con X1, yo comienzo con, ellos empezaron, ven, depende de la persona, comienzan con un intervalo, un intervalo inicial con diferentes subíndices. Yo normalmente lo hago con A0. ¿Ok? Entonces ellos comenzaron con A1, B1, ¿verdad?
calcularon el punto medio del intervalo, que aquí en lugar de C1 lo llamaron X1, el punto medio, calculan el punto medio, ven dónde hay cambio de signo, se dan cuenta que el cambio de signo está en el primer intervalo, el primer subintervalo que me define el punto medio y el extremo izquierdo, se quedan con ese intervalo, luego vuelven a calcular el punto medio allí, ahí se quedan con este subintervalo porque es donde hay cambio de signo y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo hacemos un algoritmo de ese método? Bueno, fíjense, yo parto de A0 igual a A, de B0 igual a B, para n desde 0, 1 en adelante, aquí llamamos M0 lo que yo llamé C0, y aquí hay un errorcito, esto es MN, no M0, aquí hay un errorcito. Ok, este es MN, ok, MN. Entonces, MN, ¿cómo va a ser? El punto medio del intervalo, ¿verdad? Entonces, una vez que verifico, calculo el punto medio del intervalo, entonces veo si f en AN por f en el punto medio es negativo, significa entonces que, fíjense que yo estoy parada en el intervalo AN-BN, calculo CN o MN, como lo llaman aquí, ¿ok? Déjenme mantener la notación aquí. Entonces, aquí llaman el punto medio en lugar de CN, que fue como yo se los expliqué, calculan MN, lo llaman MN. Entonces calculan MN, ¿verdad? Y ven dónde hay cambio de signo. Si el cambio de signo está aquí, entonces me quedo con este subintervalo. Entonces, ¿qué significa? Que para la siguiente iteración, este señor sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y este señor pasa a ser el Bn más 1, ¿verdad? Corro este señor para acá. ¿Está claro? Ahora, si no, ¿qué significa? Que el intervalo donde hay cambio de signo es este que está acá. Entonces, ¿qué significa que esté aquí la raíz? Entonces significa que ahí yo debo mover, ¿verdad? El AN lo debo mover para acá y mantener el mismo BN, ¿verdad? Entonces este sería el BN más 1 y el MN pasaría a ser el AN más 1. ¿Lo ven, chicos? Y vuelvo a repetir mi proceso, pero ahora con el nuevo intervalito con el que me quedé. ¿Hasta cuándo? Hasta que, ¿verdad?, tenga una suficiente, ¿ok? Aquí está, fíjense. ¿Cómo sería el método de bicepción? El método de bicepción, entonces, calcula, necesita como información ¿qué? ¿Qué necesitamos como información para poder, ¿verdad?, para poder trabajar? Necesitamos, ¿verdad?, el intervalo, muy bien, el intervalo AB inicial, la función, por supuesto, Freddy, porque tenemos que evaluarla, ¿verdad?, después en los puntos medios. Entonces necesito el intervalo inicial AB y necesito la función. Y necesito una TOL o criterio de parada, ¿verdad?, dado por esa TOL, ese valor, que ese valor va a ser chiquitito, y es qué tan chiquitito yo quiero hacer mi intervalo, ¿ok? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, yo parto de un error, fíjense que nosotros aquí trabajamos con error relativo, ¿ok? Así que me hubiese gustado más que no se pusiera E sub A, sino E sub R, porque es error relativo con el que trabajamos. Si vemos aquí, ¿verdad? Él está calculando el error relativo. ¿Y por qué no me quiere agarrar el lápiz? Fíjense que aquí él está calculando el error relativo
y el error relativo porcentual. Ahora yo les voy a explicar ya eso, ¿ok? El error relativo porcentual. A mí particularmente yo no trabajo casi nunca con los porcentuales. A mí me gusta trabajar con los errores relativos normales, ¿ok? No porcentuales. Yo le quito ese 100 que está allí, ¿ok? Vamos a trabajar con los errores relativos normales. Entonces, yo ahorita les explico qué son los errores relativos porcentuales y los errores relativos simples, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar con los errores relativos, ¿ok? Y fíjense que aquí, aunque lo llaman EA, no me gusta porque el EA yo lo estoy usando para el error absoluto, no el error relativo. Entonces, yo cambiaría ahí por E sub R, ¿ok? Y no E sub A, para hacer diferencia, ¿ok? Y, bueno, calculamos primero el punto medio del intervalo, ¿verdad? Una cosa que, ajá, fíjense que entonces él va a iterar mientras este error sea mayor que la tolerancia. Este código lo vamos a modificar un poquito porque este código adolece de dos grandes errores, ¿ok? Número uno, o un gran error, fíjense, yo les voy a poner, fíjense lo que hace primero déjenme terminar de explicarles qué es cómo funciona él y después yo les digo, les pongo un ejemplo donde vamos a correr ese algoritmo, este código. Entonces, fíjense, él me dice, mientras el valor absoluto, aquí sí son escalares, así que no tengo que tomar la norma, sino un escalar, que el valor absoluto de un escalar es abs. La función que me calcula el valor absoluto es la función abs en MATLAB. Entonces, mientras el valor absoluto de ese error relativo sea, el error relativo sub i sea mayor o igual que la tolerancia, yo voy a seguir iterando. ¿Por qué? Porque mientras eso no sea menor, yo quiero que eso sea menor o igual, ¿verdad? Entonces, aquí es suficiente con exigirle mayor, ¿verdad? Porque si no es mayor, es menor o igual que lo que yo quiero. Yo lo que quiero es, ¿verdad? Que la diferencia, fíjense, el error absoluto, ¿cómo se definiría? Como dos sucesivos, ¿verdad? Es decir, el X, bueno, aquí estamos denotando el subíndice con I. Ya va. Entonces, fíjense, yo tengo dos, ¿verdad? Iterados sucesivos, que si el método está convergiendo, y en este caso nosotros tenemos garantizada la convergencia porque partimos de un intervalo que tiene la raíz, ¿ok? Entonces, si se recuerdan, el valor absoluto del error absoluto es la diferencia de dos iterados sucesivos, ¿verdad? Y el error relativo es la diferencia de dos iterados sucesivos sobre la magnitud de xi más 1. Se recuerdan que yo les comentaba en la clase pasada que todos estos métodos iterativos, ¿verdad? Se puede demostrar si están convergiendo, que esto que está aquí es aproximadamente, es un estimado de esto que está aquí. ¿Ok? ¿Sí? Y el error relativo, esto que está aquí, es un estimado de X, o vamos a ponerle alfa, porque esa es la que yo estoy llamando, ¿verdad? Yo estoy llamando la solución alfa.
Entonces, esto es un estimado de alfa, ¿verdad? Y aquí sería alfa menos x más 1. Es decir, que lo que estoy diciendo en el fondo es que estoy asumiendo en estos métodos que el último iterado que yo obtenga es una aproximación a la raíz de la función, ¿ok? Al alfa que estoy intentando hallar, aproximar. ¿Está claro, chicos? Entonces, fíjense qué hago yo. Bueno, mientras esto, y yo quiero que esto sea tan chiquitito como tol. Por eso es que yo me voy a parar cuando esto sea tan chiquitito como tol. Ahora, depende de lo que yo les pida. Si yo les pido, uy, ¿qué pasa? Si yo les pido que separen por el error absoluto, entonces, no entiendo por qué esto me está fastidiando de esta manera. No entiendo qué pasa. Esto es tol aquí. No me deje escribir la palabra tol, se me mueve y no entiendo por qué. Ahí está, tol. Entonces, fíjense que yo, dependiendo de lo que me pidan, fíjense que aquí estoy usando como criterio de parada el error relativo, es decir, que estoy viendo, estoy manteniéndome, ¿verdad? Iterando, mientras ese error relativo no sea menor o igual que todo. Pero si yo les hubiese pedido a ustedes, en lugar de pararse como criterio de parada, no por el error relativo, sino por el error absoluto, hubiesen tenido que usar esta expresión, ¿verdad? Y no la otra que estamos usando en este código. ¿Lo ven, chicos? Entonces, fíjense, el que hace, mientras eso no satisface la tolerancia, entonces él va a verificar dónde hay cambio de signo. Donde hay cambio de signo, reduce el intervalo a la mitad, ¿verdad? Actualizando los extremos apropiadamente y luego vuelve a calcular otro punto medio para ver con qué intervalo se queda. ¿Está claro? Fíjense, yo les pregunto a ustedes, si yo fuera a usar esa función, pero con si fuera a usar ese código, pero con esta función, déjenme colocarles. Ok, supónganse que yo les doy esta función que está acá. Les doy la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Qué pasaría allí? A ver quién me dice, si aplica ese código, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría ahí? Y supónganse que yo les doy el intervalo menos 1, 1. ¿Ok? ¿Qué pasaría ahí? Partimos y le pasamos a la función f, le pasamos el intervalo menos 1, a es menos 1, b es 1, y tol, supónganse que les pongo tol igual a 0.001. Uno tan chiquito. ¿Qué haría? Cuéntenme ustedes qué haría ese programa. Fíjense, él parte la primera iteración.
Pone el error relativo en 100, perfecto. Calcula el punto medio. ¿Cuál es el punto medio del intervalo? A esa no me sirve, les voy a poner menos 1, 2. Menos 1, 2. Menos 1, 2 el intervalo. ¿Ok? ¿Qué hace? Cuéntenme. Chicos, si me entendieron el procedimiento, ¿qué hace? Ajá, muy bien. Voy a borrar por aquí para poder escribir aquí lo que estamos calculando. Va a calcular la semisuma, muy bien. ¿Y cuánto le da la semisuma? Le da 0.5, muy bien. Ahora, el error absoluto del error relativo que lo iniciamos en 100 es mayor que la tolerancia, sí. Entonces él va a entrar a, ¿verdad? Como no es tan chiquito como yo quiera, él va a entrar a hacer ese cálculo, ¿verdad? ¿Qué hace, chicos? ¿Qué hace? Ahora, entonces él va a preguntar, él calculó el XRI, que es lo que nosotros antes llamamos C sub I, es lo mismo, ¿verdad? Él calculó el XR y le dio ¿qué valor? ¿Qué valor le da? El XR 1 le da ¿qué valor? Le da menos 1 más 2 entre 2 y eso les da 0.5, muy bien. Entonces él entra aquí, ¿verdad? Y ahora va a verificar si F, ¿verdad? Él va a calcular F de A, ¿quién? F de A1, ¿verdad? F de A1 por F de XR1. ¿Y cuánto le da eso? Eso va a ser este señor, es decir, F evaluado en el extremo izquierdo, ¿cuánto da? Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto da? 1. Por este señor que nos dio 0.5, ¿verdad? Es decir, que esto es positivo, ¿sí? ¿Es o no es? Como es positivo, él no va a entrar en este pedazo. Así que él se va a ir automáticamente al otro pedazo, ¿sí? Es decir, que él va a decir entonces que el B2 es, ¿quién? El mismo B1, es decir, 2, y se va a quedar con A2, ¿quién? El punto medio, que es 0.5, ¿sí? ¿Y ahora qué hace? Calcula el nuevo punto medio con este nuevo intervalo. ¿Y cuánto le da el punto medio allí? Ajá. Entonces el nuevo XR1, el nuevo XR2, perdón, le va a dar 1.25. Y ahora vuelve a chequear con qué intervalo se queda. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el gran problema aquí, chicos? Yo quiero que alguien observe la función y me diga si lo que está haciendo el método es correcto. Miren, analicen la función. Analicen la función. Fíjense, él entró por aquí,
y vio que no había cambio de signo entre -1 y 0.5 y se quedó automáticamente con el otro pedazo. ¿Y en el otro pedazo realmente había cambio de signo? No, no había cambio de signo. ¿Por qué? Porque esa función es siempre positiva, no importa el intervalo que le den. ¿De qué adolece esta función? Recuérdense que yo les dije dos cosas, que este método funcionaba, siempre converge si la función es continua y tiene cambio de signo en el intervalo original. ¿De qué adolece esta función? ¿Cuál es la falla de esta función? Que no tiene cambio de signo en el intervalo que estoy dando. Así que, ¿qué debería ser esta función? Lo primerito que debería hacer, antes de ponerse a iterar, nada. ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Verificar si hay cambio de signo en el intervalo que le están dando. Eso es lo primero. Lo primero que ella debería hacer es verificar si hay cambio de signo. Si f en A por f en B es negativo. Entonces, si f en A en f en B no es negativo, entonces decirle, más bien verificar que es menor o igual, ¿verdad? Y si no es menor o igual, hay que salirse. Indicarle al usuario, esta función no tiene cambio de signo, ¿verdad? En el intervalo dado y salir. Y con un return, porque ya no tiene sentido todo lo que viene. ¿Entienden, chicos? Entonces yo quiero que para la próxima clase ustedes transcriban este código, pero con las modificaciones que les dije, ¿ok? Y verificando que hay un cambio de signo de entrada. Porque si no, esa función convergerá a cualquier cosa. Porque fíjense que además, como aquí él asume que la función tiene cambio de signo, él dice, bueno, si no entró por aquí, va a entrar seguro por aquí, porque el cambio de signo está aquí. Y es mentira. Esa función no tiene cambio de signo. ¿Ok? Entonces, esa función, tal y como está allí, tiene una gran falla. ¿Está claro? Que es que no verifica que el intervalo que le da al usuario tiene cambio de signo. Chicos, ¿todos me están siguiendo? ¿Todos me están siguiendo? Ok, porque veo solo a Leonardo y a Freddy que han respondido y los demás están calladitos. Ok, a todos me han seguido. Muy bien. Entonces, para la próxima clase, me hacen ese método de bicepción, pero con los cambiecitos que les dije de en lugar de A, porque A no, normalmente yo lo uso para error absoluto, entonces para que esté todo coherente con nuestra teoría, poner en lugar de A, E, R. Fíjense que yo también les pudiera pedir un bisección con error absoluto. Entonces hay que cambiar la fórmula del error absoluto, ¿verdad? Depende de lo que yo les mande a obtener. Después yo, la próxima clase quiero hablar un poquito de decimales exactos y cifras significativas para ver también cómo pudiera cambiar esto, ¿ok? Entonces, lo que sí es importante es que me modifiquen este código para que realmente funcione correctamente para todo tipo de función. Entonces, claramente esta función cumple que es continua, pero ella no tiene nunca cambio de signo. No importa el intervalo que le dé, esa función siempre toma valores positivos. ¿Eso qué significa? Que lamentablemente para
una función como esta, yo no puedo usar bicepción. Porque bicepción me exige continuidad y cambio de signo. Y en este caso no lo tengo. ¿Me siguen todos? ¿Sí? Exactamente. Este método funciona correctamente si la función es continua y tiene cambio de signo. Entonces no la puedo usar, lamentablemente, para aquellas funciones que tienen raíces, pero que no tienen cambio de signo, porque esta función tiene raíz, tiene una raíz en 0, pero ella no cambia de signo, ella no corta el eje X. Ella toca el eje X y vuelve a subirlo. Ella no la corta, no atraviesa el eje X. Entonces, para funciones que no corte el eje X, no se puede, aun cuando sean continuas, no se puede usar el método. ¿Ok? ¿Está claro? Perfecto. Bueno, chicos, entonces les quedó la tareita de hacer el código con las modificaciones que hablamos. ¿Ok? Código de bicepción con las modificaciones que hablamos. ¿Está claro, chicos? Bueno, listo. Nos vemos, terminamos la clase de hoy. Hemos visto hoy una introducción a lo que significa raíz de una ecuación no lineal, que es el tema que estamos iniciando hoy, y hablamos sobre los métodos numéricos que vamos a ver durante esta clase y la que viene. Y comenzamos con el método de disección, ¿ok? Que es un método que siempre converge, siempre y cuando se cumplan las condiciones exigidas. Y las condiciones exigidas por el método es que la función a la cual se le quiera hallar la raíz sea continua y que tenga cambio de signo en el intervalo dado. ¿Está claro? Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Recuérdense que si tienen alguna observación sobre su proyecto, háganmelo saber ya, porque yo a la 1, después de terminada la próxima clase, voy a subir notas a Sócrates. ¿Ok? Dime, Leonardo. Profesora, yo ya le envié el correo. ¿Me puede verificar si le llegó de casualidad? Sí, bueno, ahorita lo veo, no te preocupes. Si no me ha llegado, yo les mando un mensajito, ¿ok? Que no me llegó. Ok, gracias. Sí, las notas ya salieron, ustedes las vieron, ¿no? Están publicadas. Ok, Luis. Ok, todas las notas salieron a las 3 de la mañana. Cuando terminé de corregir, se las mandé, se las habilité. Para que ustedes vieran y cuando se levantaran hoy en la mañana y me dijeran si había alguna observación. En aula virtual, Freddy. Yo corrijo todo en aula virtual y ahí publico las notas, ¿ok? Bueno, chicos, chao, chao, que estén bien. Nos vemos. La tarea es transcribir el método de bicepción que está en las diapositivas de aula virtual con las modificaciones discutidas en clase. ¿Ok? Es decir, que no vamos a trabajar con error relativo porcentual, sino error relativo normal, ¿ok? Vamos a trabajar, no vamos a denotar el error relativo por E sub A, sino por E sub R, y además que le subsanen las fallas que tiene ese código que no verifica de entrada el cambio de signo. Y si no tiene cambio de signo, la función en el intervalo dado, hay que salirse. ¿Ok? ¿Está claro? Eso es lo que tienen que hacer para la próxima clase. Bueno, chicos, chao, chao. Igual ustedes, que tengan un excelente día. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Chao, chao, chicos.